Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. El día de hoy prepararemos una barbacoa de res roja bien sazonada, suavecita, tierna, jugosa, que se deshace en la boca. Estoy segura que les va a encantar y en tiempo récord. Así que acompáñenme, les muestro los ingredientes. Empezamos limpiando, desvenando y despepitando 10 chiles guajillos. Y los pondremos en un sartén o comal caliente a tatemar. Unos segundos después le damos vuelta para que no se nos vayan a quemar. Y enseguida los retiramos. Y los agregamos a una ollita con agua hirviendo hasta que se suavicen. Ahora agregaremos media cebolla cortada en cuartos y una cabeza de ajos grande con cáscara. O también puedes utilizar 2 cabezas de ajo pequeñas. Una vez bien tatemados, los retiramos del fuego. 5 minutos después, cuando los chiles ya están bien hidratados, los retiramos y agregamos a la licuadora, junto con los ajos y la cebolla que habíamos tatemado, 7 clavos de olor, 3 pimientas gordas, 11 pimientas negras, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino, una cucharada de sal, una cucharada de vinagre blanco o de manzana y un poco del agua de la cocción de los chiles, solo para que se licúe bien. Y licuamos. Yo aquí tengo 2,5 kilos de diezmillo de res que vamos a cortar en pedazos grandes para que el adobo penetre muy bien. Solo le voy a remover este pellejo, pero la grasita se la voy a dejar toda. Esto le da un sabor increíble. Como ven, vamos a cortar pedazos de este tamaño. Ahora en nuestra Instant Pot vamos a agregar la carne y el adobo que vamos a colar. Voy a agregar un poco del agua donde se cocieron los chiles a la licuadora para quitar todo el exceso de adobo que tenga. Listo, y descartamos toda esta fibra de los chiles. Ahora integramos todo muy bien, el adobo con la carne y listo. Miren cómo quedó el adobo. Por último solo vamos a agregar 3 hojitas de laurel y preferentemente lo tapamos con papel film y lo llevamos toda la noche al refrigerador. Si tienes prisa como yo, la vamos a cocinar desde ahorita. Esta barbacoa va a quedar exquisita con el exquisito adobo que preparamos. Ahora la tapamos, nos aseguramos que la válvula esté bien puesta y la vamos a cocinar a presión en pressure cook a presión alta por 1 hora. Yo estoy utilizando mi Instant Pot, una olla a presión eléctrica, pero también puedes utilizar tu olla a presión de estufa o una olla normal, grande, donde quepan todos los ingredientes. Exactamente el mismo procedimiento, solo que te tomará aproximadamente 2 horas y media o incluso más si lo haces a fuego muy bajito. Pero una vez que la carne esté bien cocida y se deshebre con gran facilidad, estará perfecta tu barbacoa. Listo, ya acabó el tiempo que pusimos la olla, 1 hora. Ahora vamos a cancelar el Keep Warm y esperaremos 20 minutos aproximadamente para que baje la presión de la olla y baje la válvula y podamos abrir la olla, ya que la olla estaba en su máxima capacidad de líquidos y se nos triaría el consomé. Aproximadamente 40 minutos después la válvula bajó. Eso significa que ya podemos abrir la olla. Y miren nada más. ¡Qué delicia! Miren la carne tan suavecita que se deshebra. Es una carne súper jugosa, tierna, muy suavecita. Ahora sí vamos a servirla en un taco con tortillas recién hechecitas, cilantro, cebolla y una salsita verde taquera deliciosa.
Amigos, exquisito, de otro planeta. Se lo pueden comer así en taquito o en un plato con arroz rojo, frijolitos, su barbacoa, salsita verde, cilantro, cebolla, limoncito, tortillitas, amigos, y es la maravilla. Se acostumbra muchísimo para eventos sociales y es deliciosa. De hecho, prepárensela ahorita para sus papás. Estoy segura que se va a enamorar, que van a estar encantados. Es muy fácil, muy rápido, nada de complicaciones, amigos, y está exquisita. También le quiero agradecer a mi tía por pasarme su receta. Muchísimas gracias. Pues aquí me despido. No olviden suscribirse, compartir, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos para el próximo. Adiós. Buen provecho.